¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro querido Fulbo y Boxeo. Hoy vamos a hablar de una fecha emblemática que tiene que ver con el 9 de diciembre de 2018 a propósito de la final eterna, la de Madrid, en donde River y Boca dirimieron la Copa Libertadores de aquel año, ¿sí? Comúnmente llamada la final de Madrid o la final del 9 de diciembre o simplemente 9 del 12 y determinó al campeón de la 59ª edición del certamen y allí se enfrentaron, como decíamos, River y Boca. Como es sabido, la copa se la llevó el Millonario tras la igualdad en la Bombonera 2-2 y el triunfo de los de Núñez en el Santiago Bernabéu 3-1. Fue la primera vez en la historia que el Superclásico definió una final continental. Es en consecuencia el primer y hasta aquí único antecedente en todo el mundo, ¿sí? Pero antes de adentrarnos en tema y este repaso, creo corresponde hacer un poquito de historia. Y el clásico entre River y Boca, por cierto, vaya si la tiene. El primer cotejo del que se tenga registro y por los puntos fue el 24 de agosto de 1913. Se trató del primer partido oficial entre los dos colosos de Argentina. Se jugó, como se decía en la época, en el Field de Racing, donde Boca Juniors hizo las veces de local y River Plate se quedó con la victoria 2-1 con tantos señalados por Cándido García y Antonio Ameal Pereira. El partido dejó algunas curiosidades, como por ejemplo que River jugó con su camiseta tricolor a bandas verticales rojas, negras y blancas, y Boca con la camiseta azul, pero sin la banda amarilla cruzándole el pecho. En la previa de ese partido, insisto, 24 de agosto de 1913, el periódico La Argentina decía lo siguiente: importante encuentro por el campeonato de Primera Liga, los dos poderosos elencos de la Boca se encontrarán por primera vez en esta temporada y quizás por primera vez también de su vida deportiva como instituciones definitivamente ya consolidadas. Esto sin dudas denota que muy probablemente se hayan enfrentado antes, acaso en cotejos amistosos, pero que no existen registros que así lo certifiquen. Y el citado periódico continuaba señalando: el match despierta un interés tal que no es exagerado afirmar concurran a él un número de espectadores como posiblemente no tenemos registro presenciando jamás encuentros de nuestros campeonatos. De ese particular recuerdo han pasado más de 110 años, así que, como queda demostrado, historia sobra. Siempre en Argentina se desarrollaron torneos largos, es decir, de ida y vuelta hasta 1967, en donde comenzaron los torneos nacionales que se jugaban por zonas y el sistema de definición llegaba a través de una final, ¿sí? Hasta entonces nunca habían coincidido, por ejemplo, en un desempate, como por caso sucedió con Banfield y Racing en 1951, ¿sí? Sí había sucedido que habían peleado torneos cabeza a cabeza, por ejemplo, los de 1943, 44, 62, curiosamente con un partido emblemático disputado un 9 de diciembre y conocido como el famoso del penal de Roma y de Lem. Y por último, el torneo de 1965 con el del 69. Todos estos fueron títulos que ganó Boca. Los duelos que se llevó River tuvieron lugar en la semifinal del torneo nacional del 72, donde el Millonario ganó 3-2, y la liguilla 88-89, donde venció en ambos casos en la cancha de Vélez Arfiel, ¿sí? Los dos partidos se jugaron, me refiero, en la cancha de Vélez, tanto el del 72 como el de la liguilla.
A lo largo de los años el historial fue relativamente parejo, aunque con cierta supremacía de River, podríamos decir hasta la década del 90, ¿sí? Es más, durante la década del 60, cuando Boca cosechó 4 títulos y River pasaba por su sequía de 18 años, era el Millonario quien estaba en ventaja en ese rubro. Y en el plano internacional se midieron en fase de grupos varias veces, ¿sí? Ocurrió en 1966, pasó River, en 1970, en donde el Millonario lo eliminó en cuartos, también en la fase de grupos de la Copa del 82 y 86, y la historia del Gas Pimienta en el año 2015, en octavos, en donde también pasó River. En el 77 pasó Boca en fase de grupos, en el 78 Boca lo eliminó en semifinales, en 1991 pasó Boca también con el famosísimo encuentro frente a Oriente Petrolero, y más acá en el tiempo, realmente más fresco en el recuerdo, los cuartos de final del año 2000 con el gol de Palermo en muletas, y la semifinal del 2004 con la gallinita de Tevez. Y por la Supercopa del 94 también pasó Boca, fue el ganador por penales en la Bombonera. Tuvieron que pasar 63 años para que se enfrentaran en una final. Y fue por el torneo nacional de 1976, sucedió en la cancha de Racing, y lo ganó Boca 1-0 con gol de Suñé de tiro libre. Como se puede apreciar, hasta 2018 existía una clara ventaja en favor de Boca. Esto se daba en el historial y en los partidos valiosos, ¿sí? Porque Boca había ganado el partido más importante de la historia, me refiero, como citaba recién, a la final del 76, y River, si se quiere, el más emocionante, sin lugar a dudas, cuando se enfrentaron por la primera jornada del torneo nacional de 1972, con victoria millonaria 5-4, con gol de Morete sobre la hora. En el medio de toda esta historia, además, se produjo el descenso de River, ustedes recordarán, en junio de 2011. Pero ese 2008 los vería medirse, quizás podríamos decir, a modo de vermú, en la final de la Supercopa Argentina en Mendoza, ¿sí? Con triunfo de la banda roja 2-0 con goles de Piti Martínez y Nacho Escoco. Resumiendo, ¿estaban a mano? Creo que no. Me da la impresión que Boca había ganado el torneo del 76 en un certamen que los vio encontrarse al cabo de un recorrido por fase de grupos, cuartos y semifinales para medirse en el partido decisivo. Mientras que en este caso, me refiero a la final de Mendoza, se trataba de una copa que se dirimía entre dos campeones. Boca, que había ganado el torneo 2016-2017, y River, que llegaba por la obtención de la Copa Argentina 2017. Ya en el desarrollo de la Copa Libertadores propiamente dicho, y al cabo de la fase de grupos, Boca eliminó a Libertad de Paraguay, a Cruzeiro y a Palmeiras. Mientras que River hizo lo propio con Racing, Independiente y angustiosamente, con un discutidísimo penal sobre la hora, frente a Gremio en Porto Alegre. Bueno, todo estaba listo entonces para el partido más importante de sus historias. Se la denominó la final eterna. El primer partido fue programado para el día 10 de noviembre en la Bombonera y se suspendió horas antes debido a las condiciones meteorológicas. Ustedes recordarán, llovió intensamente en Buenos Aires, casi como si fuera la última vez, y en consecuencia se reprogramó para el día siguiente. Previo al segundo encuentro, Boca Juniors realizó un entrenamiento a puertas abiertas en la Bombonera, el mismo que contó con más de 50.000 hinchas dentro del estadio. Superó el récord mundial establecido hasta ese momento por el Monterrey de México, que había adoptado la misma modalidad en 2017
haciendo un entrenamiento a puertas abiertas en el que asistieron casi 32.000 personas. Por otro lado, para el partido de vuelta, River no solo agotó todas las entradas, sino que estableció una marca récord en cuanto a la recaudación en el fútbol argentino. Casi 2.800.000 dólares. El segundo partido programado para el 24 de noviembre fue suspendido por los incidentes registrados en accesos al estadio. Inicialmente se postergó para el día siguiente, pero allí la dirigencia de Boca decidió no presentarse en el Estadio Monumental y reclamar el triunfo en el seno de la Conmebol a raíz de los incidentes de los que ya dimos cuenta. A partir de ese momento hubo reuniones, cabildeos, especulaciones de las más variadas. El presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, manifestó que de jugarse el partido podría hacerse el 8 o 9 de diciembre y en una sede fuera del territorio argentino, ya que él consideraba no estaban dadas las condiciones para hacerlo en el país. De este modo, claramente River perdía su localía. Y finalmente, el 29 de noviembre, la Conmebol informó que el partido se jugaría el 9 de diciembre en el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, argumentando que España es el país con mayor cantidad de argentinos residentes en el exterior. Iba a haber público de las dos parcialidades y esta fue, en definitiva, la primera y única vez en la historia que un encuentro de la Copa Libertadores se disputó fuera del continente americano. Más allá del triunfo de River, esta final dejó lógicamente numerosas secuelas. Por el lado de Boca, Guillermo Barros Esqueloto dejó de ser el técnico del primer equipo. El oficialismo perdió las elecciones un año después, tras 24 años en el ejercicio del poder, y progresivamente el plantel fue lógicamente depurado. En cuanto a River, festeja cada 9 de diciembre como si fuera fecha patria, fundacional. Gallardo es considerado el mejor entrenador de su historia y los jugadores, sobre todo Juanfer Quintero y Piti Martínez, entraron definitivamente en la galería de los grandes. Cada partido que se juega en el Estadio Monumental existe el cántico que alude a que el que no salta murió en Madrid. Fue la última final que se jugó en 2 encuentros, es decir, de ida y vuelta. A partir de la edición siguiente, 2019, se define a partido único y en estadio neutral. Y esta última final, mano a mano, se la llevó River. Parece que fue ayer. Bien amigos, ya es tiempo de ir cerrando esta entrega. Los invitamos a que se suscriban, nos ayuden a crecer dentro de la comunidad de YouTube. Muchísimas, pero muchísimas gracias a quienes ya lo han hecho. Les pedimos un pulgar para arriba, un like en señal de aprobación por nuestra labor, si es que genuinamente es de su agrado. Déjennos sus comentarios, saben que nos interesan y mucho sus opiniones y le damos, por cierto, un enorme valor. Los saludamos como siempre y convocamos para el próximo Fulbo y Boxeo.